Esfuerzo por servir a Dios, digamos que es igual donde quiera que tú estés, debe de ser. Eso no quiere decir que en la iglesia seamos unos patanes, si en la calle somos unos patanes. Si la idea es de que seamos siervos de Dios todo el tiempo, pues, buscadores de su palabra, honrar a Él todo el tiempo, buscando ser, como hay un versículo que no creo que esté ahí, pero ustedes lo conocen muchos de corazón, es en Proverbios, es Proverbios 3, del 5 al 7, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y eso es bueno porque de repente pensamos que nuestro corazón, sabemos que el corazón del hombre es perverso, pero aquí lo que estoy diciendo es no te firmes, realmente no estés fiándote o no confíes en tu persona, en lo que tú crees, cree en lo que Dios dice. Por eso es fíate, confía en Él, ¿sí? Y luego dice: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Si no hay cierre cuando nosotros sabemos que Dios es un Dios bueno y que nos ama, y que cuando confiamos en Él, Él verdaderamente va a tenerte de tu mano, aun cuando tú vayas cayendo y levantando, porque el Señor sabe que así somos. Si no hubiera muerto por nosotros. Él sabe que nuestro pecado es tan grave como para morir, para dar su vida por el pecado que tenemos. Entonces, una vez que sabemos que Dios conoce las fallas que tenemos, entonces podemos un poco estar más tranquilos, sabiendo que Él sabe pues que no somos perfectos. Solamente en Cristo somos perfectos. Ese es el plan, ese es lo que Dios dijo. Ninguno puede, tiene que estar metido en Jesús. Y lo que digo todo esto porque el capítulo de hoy, vamos a ver cómo está, pero vemos a un David asustado y por el susto rebelde. Sí, entonces vamos a ver ya sin más. Déjenme quito el resumen de lo que fue la semana, de lo que fue el estudio de la semana pasada, el capítulo 26. Así en 3 renglones dice: Saúl mintió. Y todavía Saúl dijo otra vez, ya había dicho que ya no le iba a seguir a David para matarlo, ya se había arrepentido, pero luego lo vuelve a seguir. Esto es, mintió la primera vez y todavía lo persigue. Esta vez David descubre dónde estaba acampando a Saúl y sus hombres, y David decide ir junto con uno de sus hombres más de confianza que se llamaba Abisai, y van a donde Saúl estaba dormido. Alrededor de él estaban 3,000 soldados. David y Abisai los brincan a todos, llegan hasta donde está Saúl, y lo encuentra durmiendo. Pero David no lo mató, aunque Abisai quería matarlo, pero David le dijo: no lo mates, yo tengo un plan. Tomó su lanza, la lanza del rey Saúl, y su jarrito de agua. Luego se fue a un monte, digamos que donde podía él hablarles, y dice que le gritó primeramente, le habló a Abner, que era el capitán de Saúl, y luego le dijo a Saúl que otra vez le había perdonado la vida. Saúl se arrepintió otra vez diciendo que lo quería mucho y que era un pecador y que ya no lo iba a volver a hacer, y se fue de ahí. Es curioso porque parece como que esa es la vez que ya no lo va a seguir. Vamos a ver enseguida que ya no falta mucho para que se muera, pero también es importante que en este capítulo vamos a ver que Saúl lo dejó de perseguir porque David se fue. Entonces todavía quería seguirlo. Sí, ya iban 2 veces que se arrepentía, pero no estaba arrepentido como para dejarlo, sino que estaba avergonzado por lo que David hacía, y por esto frente a todos decía: oh, ya no te voy a seguir. Pero en sí todavía pensaba perseguirlo. En este capítulo vamos a ver que David dice: yo me voy de Israel, me voy a ir a otro lado, y se fue con los filisteos. Eso es lo que vamos a ver hoy. Déjenme le digo de una vez en la introducción a este capítulo 27. Dice: David no oró a Dios, no pidió opinión a Dios para irse. Déjeme le digo esto porque es importante. Cuando Saúl estaba ahí abajo y que David le estaba gritando que le había perdonado la vida, David le estaba diciendo a Saúl: ¿es Dios que te dice que me persigas, o es tu corazón o hombres, ¿sí?, que están diciendo que me persigas? Porque si es eso, lo que estás haciendo es que me estás haciendo que me vaya de Israel y deje la herencia que Dios me dio. Esto es, David no quería irse porque Dios le había dicho que él iba a ser el rey de Israel. Entonces, irse de ahí era faltar a Dios. Eso fue lo que le dijo. El problema acá es que ahora, sin pedirle opinión a Dios ni a nadie, él dice: ya me cansé de que Saúl me esté persiguiendo, ya me voy.
pero no dice que fue a pedir la opinión al sacerdote, al Urim, ni al Turim, nada. Él simplemente decidió, ahorita vamos a ver, dice, decidió en su corazón, se confió en él y se fue. O sea, David no oró a Dios, sino que preguntó a su corazón, que estaba vencido y con miedo, y se fue con Aquís, que era el rey de los filisteos, y Saúl lo dejó de buscar. Aquís le dio un lugar en Siclag, esto es el rey filisteo, le dio una ciudad que se llama Siclag, de donde perseguía, esto es David, perseguía y mataba a pueblos fronterizos. Aún engañó a Aquís diciendo que iba contra el sur de Judá. Este capítulo verdaderamente tiene nada más esas dos cosas. La primera, el primer punto es de que David, sin pedirle la opinión a Dios, confía en él y se va al pueblo filisteo. Y después, que ya que está establecido en este pueblo con el rey Aquís, le miente al rey Aquís, porque el rey Aquís cada ratito le decía, David, ¿cómo andas? ¿En dónde estás robando ahora? Y David siempre le decía, estoy robando al sur, porque vamos a ver, pero el Negev significa el sur. Entonces estoy atracando el sur de Judá. Pero ese le convenía a Aquís porque Aquís era enemigo de Israel. Entonces cuando David le decía, estoy atacando a los israelitas, el rey Aquís decía, está de mi lado, qué bueno es, va a ser mi siervo para siempre, porque se está haciendo enemigo de mis enemigos, que son los enemigos de los filisteos, pues es Israel. Pero David se estaba haciendo odioso a Israel de acuerdo a David, lo cual David estaba mintiéndole a porque no estaba yendo contra los de Judá, sí estaba yendo a robar y estaba matando, pero estaba matando a la gente de las fronteras que estaban queriendo atacar a Israel. Entonces David todavía estaba haciendo nombre para gloria de Dios, pero estaba echando mentiras al rey que le había dado la mano, digamos, para hacerlo pensar que estaba de su lado. No sé si se entendió, pero ese es el plan. Si esta mentira de David, que no es justificable, porque el título del estudio es La mentira nunca es justificable. Si David estaba en rebeldía, sabemos que no es un hombre perfecto, y vamos a ver qué Dios hace con ese hombre imperfecto y a ver qué hace con nosotros esta noche. Amén. Vamos a ver, Dios maravilloso, ayúdanos para que entendamos, Señor, esto y que crezcamos, Señor. Ayúdanos para que nosotros seamos personas que escuchan tu voz, que realmente ponen atención a tu voluntad. Y de tu voluntad entonces sacamos lo que nosotros debemos hacer y lo que no debemos de hacer, porque muchas veces, y debemos entenderlo, unas cosas tú quieres que hagamos, otras cosas no quieres que las hagamos. Ayúdanos, Señor, para tener discernimiento. Pon en nosotros tu Espíritu Santo para crecer en las cosas que te agradan y rechazar las cosas que no te gustan. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Entonces, voy a leerles del capítulo 27 de primera carta de Samuel y voy a leer del 1 al 6. Son 12 versículos solamente, entonces vamos a dividirlos en dos partes. Del 1 al 6 del capítulo 27 dice, dijo David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Entonces, un día me va a matar. Y luego pone esta palabrita aquí, nada, que digamos que es solamente que es como ansiado, está desesperado, porque la palabra nada la ponen ahí como que ya no tengo nada, esto está como en rebeldía, es como una clase de, ¿cómo se le llama eso? Como un reniego, nada, sí, porque no va con la frase, nada más está renegando, ¿ok? Dice, al fin seré muerto algún día de la mano de Saúl, nada. Dice, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel y así escaparé de su mano. Dice en el 2, se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat, y moró David con Aquís en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. Esto es, David tenía 600 soldados, pero cada soldado tenía su esposa y sus hijos, entonces era un gentío. Obviamente eran más de 1000 personas, porque si tenía 600 soldados con sus esposas, ya nada más ahí son 1200 más hijos. Era un gentío el que tenía David. Entonces cuando David va y le dice a este rey, o le pide pues posada y que él se quiere quedar ahí, dice que se quedó un tiempo en la ciudad con él, pero luego le dijo pues que ellos eran muchos y que ocupaban un pueblo,
dice, danos un pedacito, se me hace que le llama, danos un rancho. Entonces se las da. Y le dio, obviamente que vamos a ver que Dios lo está guiando porque le dio este lugar que es lugar fronterizo, que esta ciudad ya se la habían quitado a Israel y pasó a ser de ahí para adelante ciudad de sacerdotes. Siclag todavía es, ahí estaba quitada de Israel, pero después, o entendemos pues que pertenecía a Israel en un tiempo, se la habían quitado los filisteos, pero todo el mundo se fue pues a Siclag, dice David. Otra vez, y moró David, dice en el 3, y moró David con Aquís en Gat, él y sus hombres, cada uno con sus familias, con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Dice en el 4, y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Entonces ya se fue de Israel y lo dejó de buscar. Es lo que dice acá. Sí, es que todavía lo estaba buscando o lo hubiera seguido buscando. Obviamente, es lo que les digo, lo hubiera seguido buscando si es que no se escapa. Entonces ya era con esta, digamos que era la tercera vez que vemos que sí lo haría y que su arrepentimiento en realidad no valía nada. Dice en el 5, y David dijo a Aquís, si he hallado gracia ante tus ojos, se me ha dado lugar en alguna de las aldeas, o aldeas, lo que quería decir hace ratito, para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Esto es, le pidió humildemente un lugar en otro lugar, no en la ciudad con él. A David le convenía por muchas razones. David anda en rebeldía. Es un hombre pecador, es un hombre sencillo, un hombre que realmente no tiene esta maldad, pero se quiere escapar de Saúl. Está cansado, está agüitado, está caído, está quebrantado y lo que quiere es irse a otro lugar. Se fue, encontró a su amigo que ya lo había conocido, Aquís, y luego le dice que le dé un lugarcito. Pero hay dos motivos, digamos, importantes que podemos encontrar que David hizo o que es lo que estaba buscando. Uno, si se iba a Siclag, que era un pueblo chico, es una aldea, iba a ser para él, su gente iba a llenar ese lugar, ¿sí? Y entonces iban a ser más que de los que estaban ahí y no iban a seguir las costumbres paganas o idolatría que normalmente había por todos lados. El otro era de que era ciudad en donde él no debía de estar no estaba tan cuidado del rey. Sí, él estaba más o menos soberano en aquel lugar, se la dieron, él podía manipular y hacer sus cosas que él quería hacer sin tener que dar tantas explicaciones y eso es lo que él quería, esta clase de libertad en un lugar en donde no había encontrado paz en todo Israel todo el tiempo que estuvo allá y acá con los filisteos la encontró un lugar en donde él podía hacer lo que él quería. Vamos a ver, dice en el 6, dije que hasta aquí, dice, Aquís le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Sí, todavía pues se considera que era parte de Israel, aunque en ese tiempo era propiedad o estaba sometida a los filisteos. Puse esto de todo esto en el nombre de Jesús. David, un hombre de acuerdo al corazón de Dios, aún lleno de defectos y pecado, igual que nosotros. Es de David que aprendemos que nosotros podemos también agradar a Dios, así como somos. A mí se me hace importante esto porque si nos ponemos a criticar a David, lo podemos criticar, pero bien. Si David fue un hombre rebelde, un hombre, obviamente, esta es una rebeldía, pero lo mayor que podemos ver es cuando estuvo con Betsabé. Sí, que era la esposa de Urías y luego ella salió embarazada y mata a Urías antes de que venga para acá. Sí, su mentalidad es esta. Sí, es una persona que se quiere escapar de todas las cosas. Sí, y podemos castigarlo y criticarlo y decir, bueno, entonces, ¿por qué Dios dice esto de él? Porque la cosa es que cada vez que vemos que David hace un mal y hace un pecado, también vemos que David cae de rodillas y se arrepiente de todo su corazón. Y les voy a decir un secreto. Dios sabe que así somos nosotros. Y Dios sabe que tenemos que hacer eso. Y ninguno de nosotros somos capaces de no pecar.
Sí, la cosa es de que tenemos todos esta naturaleza, eso es, esta maldad metida dentro de tu corazón desde el hueso, sí, y tenemos que aprender esto. Como no puedo salvarme a mí mismo, como no puedo todo el tiempo vivir sin pecado, porque mi pecado me castiga. Si alguien pensara que no tiene pecado, haría mentiroso a Dios, dice la Biblia. Sí, no habría necesidad de que Jesús hubiera venido de su trono. Sí, y venido a morir por nosotros. Esto que anuncia que somos pecadores, pues, que somos malos, que no tenemos esta santidad que se necesita obviamente, ¿verdad? Entonces, si podemos criticar a David, más nos vale que también aprendamos a ser como él era. Sí, porque sí es pecador, pero también cada vez que cae se arrepiente. Cada vez que cae se somete a Dios, cada vez que cae le pide a Dios perdón, sí, y anda buscando verdaderamente servir a Dios. Una de las digamos, cosas que David hizo en toda su vida que me impresionó es cuando estaba, que no tiene nada que ver con esto, pero es su carácter de él. Cuando tuvo el hijo con Betsabé y luego se les murió el niño y estaba muy enfermo y David estaba orando, pidiéndole a Dios. Dice que estaba de rodillas, estaba lleno como con ropa áspera, con ceniza en su cabeza, ayunando, metido por allá en una esquina de un cuarto oscuro y ayunando para que Dios curara al niño, ¿verdad? Para que Dios lo sanara. Y luego sus criados se asomaban seguramente y lo miraban allá llorando en voz alta o lo que sea y le cerraban la puerta. Y después cuando el niño se murió, nadie quería entrar, pues, porque imagínate, ahora si estaba así cuando estaba vivo el niño, ahora que le iban a darle la noticia que se había muerto, era terrible. Nadie quería entrar y seguramente le entraron piedritas y prendían y apagaban la luz y era algo para calmarlo. Y luego ya llegaron y le dijeron, fíjate que tu niño se murió. Para su sorpresa de ellos, David no se enojó, sino que fue, se bañó, se rasuró, se cambió, se perfumó, se cortó las uñas y se fue. Y todos pues, le fueron a preguntar, ¿qué pasó? Si estaba tan angustiado, y dijo, no, es que yo le pedí a Dios que lo curara. Pero como Dios no quiso, punto y aparte, ahora me toca a mí, si quiero estar con mi niño, hacer la lucha para irme donde está mi niño. Sí, y si te fijas, la idea, el plan que él tiene de vida, su carácter que David tiene, yo lo quiero, o sea, eso es lo que Dios quiere. En sí, si vemos esas cosas y descubrimos que Dios dice que ese es un hombre de acuerdo a su corazón, hombre, o sea, ahí está la clave, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos chance de ser uno con el corazón de acuerdo a Dios. Porque nosotros y David, ahí más o menos vamos en lo malo. Pero en lo bueno, o sea, tenemos que luchar, pues, para que cada vez que caigamos, nos arrepintamos así y cambiemos verdaderamente. Dice, estas fallas de David tenemos que verlas y aprender. Ahí te va. Las fallas de David tenemos que verlas, tenemos que aprenderlas y tenemos que evitarlas. Sí, tenemos que evitarlas, tenemos que ver qué es lo malo y eso no debemos hacer. Sí, me acuerdo también, digamos que otro con el que nos identificamos es Pedrito, el apóstol Pedro. Sí, que cuando Jesús dijo que le iban a crucificar, le iban a matar y que le iban a pegar y a golpear y todo esto, y Pedro dice que como una clase de que regaño, que dijo, no, tú tranquilo Jesús, no te va a pasar nada malo, no te castigues a ti mismo, sí, pensando que él estaba haciéndole un bien, sí, y Jesús volteó y le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque eso tiene que pasar, pues, sí, y lo que digo es de que de repente tenemos que ser personas que están apegados a la palabra. Sí, y que no nos cambie ningún viento, por bueno que se vea o bonito que parezca, o una situación o lo que sea. Tenemos que luchar por no caer en pecado, y luchar por no caer en pecado es andar de acuerdo a la palabra de Dios, como Dios dijo, ni para allá ni para acá, ni tantito quitarle ni ponerle, porque eso es lo que Dios quiere. Si nosotros queremos ser una persona que agrade a Dios y que quiere digamos, el premio que Dios está regalando, entonces no podemos buscar ese premio haciendo las cosas que nos parecen que están bien. Tenemos que hacer las cosas que Dios dice que están bien. De repente las cosas que dice que Dios que están bien no nos parecen tan buenas, pero nosotros no somos los jueces de eso. Es Dios. Y si Dios dice así, entonces es así. Amén. Dice acá, David, por miedo y desánimo, perdió de vista a Dios. Sí. David, siendo quien él era y con todo lo que he dicho, de repente dijo, me voy de Israel. Se tomó su decisión cuando él mismo había dicho,
los hombres quieren que me vaya para dejar la heredad que Dios me dio. Ahora él de su corazoncito dice, no, yo ya me voy de acá, sin pensar ya en Dios, sino que en su beneficio, en salvar el pellejo de acuerdo a él con sus fuerzas. Desertó del país que Dios le heredó y se fue a un país idólatra. Aún no podemos justificar sus engaños al mentir al rey Aquís de Gat, pero al crédito de David, cuidó a su familia y peleó por Israel. Sí, digamos, desobedeció a Dios, mintió al rey Aquís, pero tenemos que ver todas las cosas que no vamos a estar excusando a David de todo lo que hace, pero hay que darle crédito en lo que hace bueno y luego hay que castigarlo en lo que hace malo, porque lo que queremos es ver todo y luego aprender de las cosas buenas y evitar las malas. Entonces, en su bien, en su favor es que él luchó, tenía 600 personas, hombres más las mujeres, más los niños, que lo seguían donde él fuera. Entonces él dijo, ok, voy a darles paz a todos estos. Voy a proteger mi gran familia y me los voy a llevar a otro lugar más seguro. Y fue cuando se los llevó para allá. Más, él nunca tentó contra Israel. Esto es, nunca estuvo haciendo lo que le decía al rey Aquís que estaba haciendo. Vamos a ver esto más en adelantito. El rey de su familia, pero peleó, dice, y peleó por Israel siempre. Puse acá, ¿estás cansado? ¿Enfadado? Porque tenemos que encontrar qué fue lo que pasó con David para tomar esa decisión. Y tenemos que aprender, como ya dije, evitar lo malo, aprender lo bueno. Si estás cansado hoy, tú y yo, estás enfadado, estás enojado o te sientes triste o estás pensando que estás solo, estás ansiado, herido, caído, estás confundido, oprimido por las circunstancias, por las finanzas tal vez, o estás oprimido por alguien, por el trabajo, por la escuela, por la gente, por la vida, por el matrimonio, por la soltería, por los amigos, por los enemigos. Yo creo que de todas esas cosas que dije, más de alguno de nosotros dijo sí a algo de eso. Y el punto acá es que se vale, pues. Sí, no es nada malo tener miedo, no es nada malo estar angustiado y de repente decir, ¿qué voy a hacer? Sí, olvidar, no es que se vale hacer eso, tenemos que aprender a hacerlo. Se vale sentirnos tirados, quebrantados, pero no se vale dejar a Dios a un lado. Sí, es válido sentirte angustiado y triste, aún quebrantado, pero no podemos abandonar a Dios a nuestra idea de salvarnos de ese problema. Si tenemos que, aprendiendo esto, así como nos sintamos, todavía encontrar que es en Dios que está nuestra respuesta, nuestro refugio. Abraham tuvo miedo, Moisés huyó, Jacob también llegó a varios puntos de esos. Esto es, los grandes hombres de la Biblia llegaron a los puntos que ahorita dije que a lo mejor estamos pasando y que nos están afectando todavía a nosotros. No es raro que nos pase eso. De seguro más de alguno que hoy oye se siente cansado, se siente harto. Bueno, he aquí, tenemos frente a nosotros un pasaje dedicado a aquel que hoy está caído y ha estado en problemas aún en la oscuridad ya por mucho tiempo. Y seguramente nos hemos preguntado si verdaderamente hay salida de ese desierto o si como David creímos que no había una respuesta a nuestro problema. Si tenemos que encontrar hoy la luz al final del túnel. Si hemos ya estado sufriendo por mucho tiempo, hemos estado angustiados, callados tal vez, solos en medio de todos, tenemos que encontrar que no es verdad, que nos estamos engañando, que Dios todavía está en su trono y que Él tiene la respuesta. Si no podemos seguir abandonándonos a nuestros pensamientos malvados y terribles que el diablo quiere que estemos, si cuando Dios todavía está allí, queriendo que estemos con Él, adorándolo y sirviéndolo en completa felicidad, en santa paz. Hermanos de mi corazón puse acá y de mi vida. Es por esta razón que Dios llamó a David. Y esto está aquí escrito y hoy nosotros estamos oyéndolo. Porque David es un ser humano con este tipo de dificultades, los que dije ahorita, que aquí lo vemos a David débil y bajo en la fe. Tal vez seas tú o alguien sienta ganas de acercarse a David y burlarse de él y decirle esto, porque ahora tal vez te encuentres con la oportunidad de gritarle a David en su cara, hombre de poca fe,
Sí, de repente hay gente que se burla de una persona que tiene fe, una persona o que está caída. Por eso los cristianos, más que críticos de los demás, tenemos que ser una mano, un hombro al caído, porque dice la Biblia que cuando uno de nosotros ande débil, tenemos que apoyarlo. Sí, porque si nosotros criticamos al débil, estamos más débil nosotros. Estamos más lejos de la caída que se tenía. Sí, tenemos que apoyarnos. Cuando veamos a alguien que ande... me acuerdo de un refrán del mundo, pero ustedes se lo van a saber. Cuando alguien anda haciendo cosas que no debe hacer, ¿sí? que ande fuera del huacal, como decía mi abuelita, ¿verdad? No podemos como castigarlo, a ya no hablarle, pero podemos orar con él y fortalecerlo y decirle, vamos juntos. Tal vez tenemos que decirle a alguien, estás pecando, ese es un pecado. No puedes estar haciendo esto, pero vamos a orar juntos. No puedes ser tan corajudo, no puedes estar guardar rencor, no puedes, no sé, ser tan inmoral. Tenemos que buscar la forma de que nosotros no seamos críticos, pero que seamos apoyo del mismo, especialmente cuando hablamos de la gente de la iglesia, de la misma familia. Dice en Gálatas 6, en vez de ayudarnos, nos estamos mordiendo unos a otros de repente. Si tenemos que aprender estas cosas, y tenemos que aprender a fortalecernos y a ser personas que no critican, pero que ayudan, que fortalecen, que realmente están ahí para ayudar a alguien que está caído. Porque de otro modo, ¿cómo vamos a levantarnos? Imagínate si alguien hace un mal y luego se le echan encima, pues ¿cuándo se va a levantar entonces? Sí, no sé, tenemos que aprender esas cosas, aprender a hacerlas, aprender a toparles, a toparles de frente, a confrontar esas situaciones y en santidad, en amor, levantarnos, ayudarnos unos con otros. Porque tal vez alguien también te lo quiere decir a ti, hombre de poca fe, mujer de poca fe. Si pensamos eso de David, es que estamos en el mismo camión, estamos en las mismas circunstancias. Aún por esto mismo muchos de nosotros nos identificamos pues con David, un hombre con todas las debilidades que nosotros tenemos, pero con un gran Dios. Es la gran diferencia entre, si nosotros nos damos cuenta, todos los hombres somos pecadores. Y cuando vayamos al cielo, vamos a ser los pecadores perdonados que entraron al cielo. Porque nuestra naturaleza, nuestra forma de vida es de pecado. La única diferencia es que tenemos a Dios, nosotros, los pecadores. Los que se van del infierno son pecadores sin Dios. ¿Sí? Porque todos somos pecadores. La gran diferencia es si tienes a Dios o no lo tienes. Sí, aquí David tenía a Dios. Era un hombre con todas esas debilidades, con un gran Dios. Con un gran Dios. Hermanos, cuando las cosas se ponen difíciles y por el estrés o por miedo o por sobrevivencia tomamos decisiones que parecen lo mejor a ese momento, pero no pedimos dirección de Dios, no oramos, solo continuamos por instinto, muy probable esto nos resultará en más retos, en más problemas, en más tropiezos. Pero Dios, gracias a Dios, Él no nos abandona, pues Él es fiel. Así como David alocadamente, haremos. Pero Dios está ahí esperando que le des tus problemas y esperando que arregle todo lo que has quebrado. Yo quisiera decir esto así como que yo lo he pasado y como que yo lo espero de veras. Cuando nosotros hacemos mal y pensamos mal y caemos en pecado y de repente continuamos con ese pensamiento, con esa maldad, con esta cizaña, tal vez una malicia sin que se vea escondidamente, Dios no va a venir y luego te va, digamos que si tú eres y luego Dios va a venir, despierta. No, así no es Dios. Él va a esperar hasta que tú solito caigas en razón, hasta que tú lo busques. Él te dio libertad de ser un zongo. ¿Se entiende eso? Un zongo es alguien que está como un zombie. Dios te dio la libertad de ser así. Uno que ahí va para allá, como tapado así.
y no te va a sacar de allí. Te dio la libertad para hacerlo. Pero cuando tú reacciones, porque tienes un papá, porque tienes un Dios grande, entonces Dios está ahí esperándote. Dios está esperándote. Siempre a ayudarte a recuperar todo lo que habías perdido cuando eras un zongo. Si Dios está ahí esperándote, y eso es súper hermoso y es bien maravilloso. Y es importante que lo entendamos. Dios está esperándonos para cuando reaccionemos, abrazarnos y besarnos y decirnos: hijo mío, ¿dónde estabas? Andabas en el mundo, vente, yo te espero acá. Nos va a poner un anillo y nos va a matar un chivo y nos va a hacer una fiesta. Porque así es nuestro Padre amoroso. Así es Él. Gloria a Dios. En Mateo 11:28, Jesús dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aún si te persiguen y se aprovechan de ti para humillarte y destruirte, ahí está tu Señor. En Hebreos 13, del 5 al 6 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienes ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esto es, nosotros no podemos asustarnos con las dificultades, con los problemas, con los gigantes, con las pruebas que están enfrente de nosotros, si tenemos a Dios con nosotros. Porque cuando está Dios con nosotros, las pruebas que se ven como imposibles de pasar, Dios sabe cómo Él las va a pasar. Y si no las pasa, primero déjate digo, cuando no pasamos las pruebas es porque no debíamos de pasarlas. Si Dios dice en 1 Corintios 10:13 que no nos va a dar una tentación más grande que la que podamos soportar, porque junto con el problema nos va a dar el escape de ese problema. Así es Dios. Nosotros no podemos vivir como tristes, acongojados, deprimidos por las cosas de la vida. Tenemos que correr y entregarle eso a Dios, que nos está esperando para que hiciéramos eso, que estaba detrás de nosotros a ver cuándo decidías voltear con Él y decirle: aquí está mi carga, estoy ansiado, no puedo respirar, estoy sofocado, Señor, mis fuerzas son pocas, no me puedo defender. Y Dios decía: así es. Dios nos pide que confiemos en Él y en paz esperemos. Esto es, confiando en que Él va a hacer. Dice acá, 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Veamos cómo sale de esta David. Vamos a ver qué va a hacer, qué hará. Si hoy hay algún parecido o algo suena familiar con este relato, con nuestras vidas, entonces observemos con atención y crezcamos junto con David, aún en estas dificultades. En el capítulo anterior, David entendió que Dios lo llamó a permanecer en Israel, pues salirse sería dejar la tierra de su llamado y herencia dada por Dios, mas irse lo llevaría a lugares donde no se adora a Dios, sino a imágenes y esculturas hechas por hombres de piedra y de palo y de oro y de plata. Pero ahora lo vemos derrotado, vencido, decidido a escaparse de Israel. Si ya se le olvidó que eso es lo que le había dicho a Saúl la otra vez. Los hombres quieren que yo me salga de Israel y que vaya a donde no puedo adorar a Dios porque ya no hay altares. Y ahora él solito, por escaparse, por una decisión de su propio corazón, se quiere ir allá. Se quiere ir a encontrarse con esas cosas que él dijo que los hombres eran a los que querían hacer eso. Se ha decidido escaparse de Israel. Ya van 2 veces que los pueblos de Israel lo traicionan. Estas personas del pueblo del desierto de Sid ya lo habían traicionado 2 veces. Ya estaba harto de Israel, David. El rey de Israel, quien era Saúl, lo perseguía implacablemente para matarlo. Entonces David dijo en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada. Sí, me lo imagino, se lo prometo que cuando leí esto, por eso me quedo aquí atorado en la nada, porque
seguramente dijo, si yo me voy a Israel, nada. ¿Verdad? Nada. No había nada más que hacer. No, no dijo nada, pero es una queja. Es como un bufido. Nada. Me voy de aquí. Mejor me voy de Israel. Se fue con su familia, con sus 600 hombres, y huyó de la mano de Saúl. Los filisteos le dieron la ciudad de Siclag, esto es, en su tierra, en donde Dios le había dicho que él iba a ser el rey. No encontró cabida, no encontró paz. Las personas donde él estaba, los cifeos, que eran los del desierto de Sif, lo traicionaron 2 veces. El rey de la tierra lo quería matar. Entonces se fue a otro lugar y encontró paz en otro lugar, lo cual no era el plan de Dios, y él estaba en rebeldía. Entonces tenemos que aprender todo esto. Jesús dijo, en este mundo tendrás aflicción. De veras que no dijo, escápate de toda aflicción. No, tendríamos que pasar por la aflicción. Yo sé por experiencia propia que de lo que uno aprende más no es de lo que ves, es de lo que sufres. Es cuando tú pasas por el problema, entonces creces, entonces te das cuenta y aún puedes aconsejar a otro cuando ya experimentaste ese problema y la libraste. Sí, entonces, si Jesús dice que tenemos que luchar dentro del problema, tenemos que encontrarnos en la lucha y sufrir y ser, apaleados y correteados, entonces tenemos que toparle para crecer, pues, para que Dios saque lo mejor de nosotros, que no se miraba por encimita. Voy a leerles del 7 al 12 y se acaba el capítulo. Del 7 dice, capítulo 27, dice en el 7, fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Ese es el total que él estuvo, digamos, de atracador en sí, porque ahí después se muere Saúl y ya él regresa. Dice en el 8, y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, y estos no son pueblos judíos, por eso lo pone aquí clarito. Esos son pueblos fronterizos, en donde aquí nos dice cuáles eran: jesuritas, los jezritas y los amalecitas. Los amalecitas, no sé si usted recuerde, pero Dios le había dicho a Saúl que fuera y matara a Amalec y a todo su pueblo, y mataran ovejas y todo, y porque no mató a Amalec, y porque rescataron las ovejas y lo bueno del pueblo, Dios le quitó el reino a Saúl. Entonces, este Amalec todavía estaba allí, no era Amalec, pero su pueblo todavía está allá. Entonces, cuando David iba contra Amalec, contra los amalecitas, pues entonces estaba haciendo lo que Dios había querido que hiciera. O sea, David realmente estaba en rebeldía, estaba todo esto, pero estaba luchando contra él mismo, y realmente, como dije, tenemos que ver qué hizo mal y qué hizo bien. Y él nunca peleó contra el pueblo de Israel. Entonces, no importa dónde estaba, él todavía estaba en favor del pueblo, luchando por Israel, en como sea. Aún su forma, su violencia, habla mal de él, pero Dios no lo dejó hacerle caso a él, porque David era un hombre sangriento, un hombre que tenía manos ensangrentadas. No podemos quitárselo, no podemos excusarlo, ni decir no lo hizo. Dios mismo le dijo, no me vas a hacer caso porque tienes manos sangrientas. Era un hombre violento, un hombre, pero Dios así lo había escogido, pues. Y no estaba contra el pueblo de Israel, estaba contra las personas idólatras que eran contra Dios, habían rechazado a Dios. Entonces, los créditos van para todos lados. Tenemos que encontrar qué es lo que voy a evitar y qué es lo que voy a agarrar para mí. Tenemos que ser un hombre, una mujer de acuerdo al corazón de Dios, como la Biblia dice. Amén. Me quedé en el 8, y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jezritas, los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Oye, dije Shur como en inglés, ¿verdad? Shur. No es Shur, es Shur. No, pero es con S, vamos a decir Shur. Hasta la tierra de Egipto, dice en el 9, y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas,
y regresaba a Aquís. Esto es, hacía todo eso y luego regresaba a su pueblo Siclab, y luego es cuando Aquís, el rey de Filisteo, le preguntaba, hey David, ¿qué andas haciendo? Dice, y decía Aquís, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negev. Negev es el sur, que eso es lo que decía, al sur de Judá, y el Negev de Jerrameel, o en el Negev de los ceneos. Todos esos son pueblos judíos o gente israelita, pero era al sur, al sur de Judá. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gat, diciendo, sí, déjale digo, David iba y mataba a todo el mundo que atracaba y robaba, pero mataba a todos y tenía un propósito, y este propósito es de que estos no le fueran a decir a Aquís que estaba atacando a gente que no era judía, pues, que no le fueran a descubrir en frente del rey que le estaba echando mentiras de que sí estaba matando, porque David le decía, oh, yo estoy matando a todos los judíos, estoy matando a los de Judá. Entonces el rey decía, oh, qué buen siervo, este es así como quiero, cuídame bien, ¿verdad? Y se está haciendo odioso ante los judíos, sí, ya nunca va a ser el rey, se va a quedar para siempre conmigo. Entonces David no quería que la gente viniera y le dijera, no está matando judíos, ¿verdad? Porque luego ser contra él, pues. Entonces, por eso es de que mataba a todos, dice acá. No sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David, y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Dice en el 12, y Aquís creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Sí, este es el punto. Ahora ahí te va. Dice, David y sus gentes vivieron por más de un año, esto es 1 año y 4 meses, 16 meses. David y sus gentes vivieron por más de un año en Siclag, yendo y viniendo, haciendo lo que ya dijimos. Y cuando iban y venían, ahí siempre regresaban a Siclag hasta la muerte de Saúl, entonces ya se fue. Déjenme les digo qué está pasando aquí. David atacaba pueblos, voy a repetir lo que ya dije. David atacaba pueblos asentados en la frontera, los cuales atacaban a Israel. Eran pueblos idólatras que sí sabían de Dios, pero lo rechazaban. Y eso es la prueba con Amalek, como sabemos que eran los amalecitas, a quien Dios dijo a Saúl que destruyera y no lo hizo. Y por eso le quitó pues el reino. David los atacaba, pero mataba a todos para que nadie fuera a contárselo a Aquís. Pues cuando este le preguntaba a David, ¿dónde atracaste hoy? Y David le decía que atacaba a los pueblos del sur de Judá. Esto le gustaba al rey, pues Judá lo odiaría y David sería su siervo para siempre. Mientras que David en Siclag estaba apartado de la idolatría. Ese era un plan que tenía David. Como dije, hay cosas que tenemos que ver que estaba haciendo bien. No estaba revolviéndose con todos los filisteos y no atacaba a Judá, como ya dijimos, sino a pueblos enemigos de Dios. Con esto no se pretende decir que las acciones de David eran todas buenas. Definitivamente no. La violencia y estos robos, aún la mentira al rey Aquís, todo esto lo hacía para sobrevivir, queriendo él sobrevivir con sus fuerzas y no dependiendo de Dios, lo cual no le ayudó, pues no creció. Vemos que casi al final del libro, el libro de Primera de Samuel, sigue teniendo sus 600 hombres. Esto es, en todo este tiempo, ni un hombre se le puso más a su servicio, ni nada. Se quedó, no rebajó, ¿verdad? Pero no estaba prosperando, porque estaba echando mentiras. Imagínate, era un bandido. Tenía todavía sus 600 guerreros. Dice en 1 Samuel capítulo 30, dice, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Esto no es para decirles que ya no aumentó su número de hombres. Hermanos, estos 16 meses que David vivió en Siclag fueron de preparación para mejorar sus habilidades militares, pero también aprendió el pecado de matar a los que no quiere que hablen, sí, porque mataba a la gente para que no le fueran a chismear a Aquís. El problema es de que entre las cosas buenas que aprendía y sus estrategias militares y todo esto, aprendió eso. Y después lo ejecutó muy a gusto. Aquí mataba a los que robaba para que no dijera nada. Aquís luego mató a Urías para que no dijera nada, porque había embarazado a su esposa Betsabé. La misma historia, para que no diga nada, mejor lo mato, como mataba a todos los demás, porque ya había aprendido. Sí, y déjenme el adelanto, no sé si lo puse acá o no, pero cuando nosotros hacemos un pecado, digamos,
echamos una mentira. Y esa mentira no fue mala. Digamos, si dijeron, ven a tomarte un vasito de agua. Oh, no, acabo de tomar. Y no habías tomado, pero ya dijiste una mentira, ¿verdad? Esa mentira, porque no crees que es mala, al rato vas a decir, no, me eché 2 vasos de agua. Y todavía no es mentira, no atacas a nadie, pero ya después, no, yo andaba repartiendo agua, ni sed tengo, ¿verdad? Pero va creciendo, porque si no atacas el problema antes, después te va a seguir, es un hecho, se los prometo que así es. Se los prometo que así es. En mi experiencia propia, nomás dejamos poquito que pase el pecado y te acomodas tan a gusto, sí, que después ya no crees que sea tan malo. Y entre más pasa, crees que no es malo y hasta alegas, no, pero es que yo, me acuerdo de alguien, ¿verdad?, que decía malas palabras y que decía, pero no se las digo a nadie, no ofendo a nadie. Sí, pero decía unas viborotas gigantescas. Decía, pero no estoy ofendiendo a nadie. Nomás les digo porque estoy enojado, pero no a alguien, no en contra de alguien. Obviamente que no debe. Nuestra boca tiene que ser para alabar a Dios, para glorificar a Él. No tiene que ser mentira, ni ofensas, ni nada malo. Entonces tenemos que simplemente, si queremos ser un hombre como Dios quiere que seamos, tenemos que cuidar los detalles y no dejemos que el pecado crezca. Sí, tenemos que atacarlo en la cabeza cuando lo vemos llegar. Aprendamos hoy que debemos matar toda raíz de pecados pasados para que no regrese causando mayor daño. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Jesús, Señor nuestro. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, yo muchas veces he meditado en eso, especialmente cuando hacemos comunión y que pienso en eso. Si yo me confieso de mi pecado, y digamos que este domingo, yo no sé si usted cuando, ahí le voy a dejar tirar una pedrada. Yo no sé si usted cuando toma comunión de veras se arrepiente de sus pecados. ¿No? ¿Verdad que sí? Y luego ya sale uno bien liberado. ¿Verdad? Porque yo, a lo menos yo cuando tomo comunión, cuando estamos aquí, que frente a ustedes, frente a Dios me agacho, me arrepiento. Sí, yo digo, el Señor me está limpiando ahorita, me acaba de recordar que murió por mis pecados y salgo limpio, salgo como ligerito así. Pienso que hasta ando volando. ¿Verdad? Pero es que esa es la fe que tenemos, pues. Dios dice, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Esto es, para que no vuelvas a caer, porque ya sin maldad, ¿cómo? Pero entonces, tenemos que agarrar esta verdad que Dios dice, o sea, tomarla y comprometernos con esa verdad de Dios y luego tomar esa limpieza de maldad y salir, no nada más arrepentidos, pero ahora con limpieza de maldad. Llegamos en un burrito, todos agüitados con pecado, y salimos en un caballo blanco, ¿sí? De que Dios nos ha limpiado de maldad. Ahora estamos sin pecado, limpios de maldad y de cizaña. Sí, hermanos, si nos mantenemos en nuestro caballo que Dios nos dio, entonces es capaz que más rato duramos sin pecar. Es capaz que hasta el otro mes pecamos. O sea, ya que lleguemos, ¿verdad?, vamos a ver cada día menos pecados. Esa es la idea. No podemos estar pensando, si ahí le va, somos pecadores, pero si no estamos haciendo la lucha a ser como Cristo, a ser mejores cada día, ¿sí? Porque Jesús, cuando dice el que venciere en Apocalipsis, es porque la lucha es constante, es ardua y es de todos los días. No puedes decir, yo lucho al final, ahorita tranquilo. No, es una lucha que tienes que mantener constantemente, porque la lucha, si no es leve, siempre es de vida o muerte. Siempre es de vida o muerte. Y andamos en la orillita todos los días. Tenemos que librarla y tenemos que mantenerlo luchando, porque el diablo anda buscando al más débil para devorárselo. El que diga, oh no, yo no soy tan malo, este es el que va a agarrar. Busquemos aprender de la vida lo que agrada a Dios y desechar todo lo otro. Busquemos agradar a Dios, las cosas que le gustan a Él, y lo otro, quitarlo de nuestras vidas, quitarlo, buscar quitarlo. Lo que sea que nos estorbe, quitarlo.
echarlo fuera. Conclusión final. Como dice Pedro, no nos sorprendamos cuando nos pasen cosas feas. Leímos el pasaje donde Pedro dice, cuando vengan problemas, cuando vengan tribulaciones, no te sorprendas, eso tenía que pasar. Eso es lo que Dios quiere, ahí es donde tú creces. Pues Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicción, pero Jesús termina diciendo, no se preocupen, yo he vencido al mundo. Y nosotros hemos vencido con Él en Él. Si estamos en Él, vencimos con Él. En Colosenses 3, de 9 al 10, y me gusta tanto, dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido, otra vez déjame lo digo, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si nosotros hemos vuelto a nacer, hemos caído en las manos del Señor, quien nos hace nuevos cada día. Sí, y no podemos dejar que Dios nos haga nuevos, pero luego que lo nuevo se nos quite en el camino. Tenemos que mantenernos en esa limpieza. Como ya dije, si Jesús nos perdona de toda maldad, y nos bendice, y nos guarda, y nos protege, y nos santifica, entonces tenemos que mantenernos en esa santificación, en esa renovadura que el Señor nos dio, porque el Señor quiere que nosotros seamos nuevos todo el tiempo. Sí, una nueva criatura, somos una nueva creación, somos de Él, le pertenecemos, tenemos que buscar servirlo, tenemos que buscar adorarlo, tenemos que buscar agradarlo sin parar, día y noche, todos los días constantemente. Yo puse para terminar, nacer de nuevo significa, ahí te va, nacer de nuevo significa morir a tu antigua vida, ¿sí o no? ¿Cómo de otro modo? O sea, si vas a nacer de nuevo, quiere decir que ya moriste, sino ¿cómo vas a nacer? Entonces Dios dice, si nosotros morimos al pecado, ¿cómo vamos a andar otra vez en él? Tenemos que vivir renovados en Cristo. Tenemos que vivir, ser esas nuevas criaturas, nuevas personas que Dios quiere que seamos. Y yo creo que si le copiamos a David en las cosas que él hace bien y tratamos de evitar lo que sabemos que es malo y que tal vez él experimentó, porque lo malo lo experimentamos todos los días. Digamos que sin esfuerzo somos como David. La cosa es de que esforzarnos para no caer en las cosas feas. Amén. Te damos gracias, Dios maravilloso. En ti es en quien confiamos. Te damos a ti la gloria y la honra. Queremos, Señor, pedirte que nos guardes, que nos santifiques, que nos bendigas, que nos protejas. Que nos ayudes, Señor, para que en el momento, en cada momento de nuestras vidas seamos unos que te obedecen, que te sirven y que están en tus planes. Queremos, Señor, que en el poder de tu Espíritu Santo nos renueves y nos mantengas contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermosos de mi corazón. Nos vemos enseguida. Ahí les voy a pedir que pidan oración por mí, por el viaje que voy a hacer. Solamente Dios sabe todas las cosas y vamos a pedir a Dios que nos guíe. Amén. Entonces, que Dios los bendiga. Buenas noches. Vamos a ponernos de pie. Qué lindo es mi Cristo. Me está hablando Tere como alocada. Algo pasó. Me quedé fascinado. Cuán grande es su amor. Yo andaba perdido y él vino y me halló.
¿Listos? Acompáñenos. Estas son las mañanitas que cantamos.